sombras. Inhabitable. Al tiempo de aquella era, llegaron nuevos propietarios a la nefasta vivienda maldita, una familia con su hija pequeña de 7 años. La madre llegó en sillas de ruedas y con una postura en la que parecía tener poca interacción. Los vecinos los recibieron en silencio, no hubo advertencia ni algún gesto aquella vez. Solo observaban. Aquella niña se detuvo con su muñeca de trapo en la acera de la casa, con las manos y su muñeco pegados al vestido, con los ojos clavados en los rostros expectantes de las personas que los rodeaban. ¿Qué sucede, Marcilla?, le preguntó el padre con aquella forma de hablar. Esa gente se nos queda viendo, respondió. El hombre echó la mirada atrás apenas percatándose, ninguno de ellos parecía alterarse por ser pillados ni tener intención de saludar. Solo miraban. La esquina se mantuvo atenta a la mudanza de aquellas nuevas víctimas preparando sus tumbas. Y llegada la noche comenzó aquel horrible final. El nuevo propietario, el señor López, y su pequeña permanecían ajustando unas lámparas nuevas en la entrada de la casa. Mientras que todavía quedaban espectadores en las ventanas o a la entrada de la licorería de al frente. El sujeto sudaba, se quejaba, intentaba 1000 veces hacer encender la lámpara, pero nada más que eso ocurría. Los días siguientes se escucharon al hombre pelear por los objetos que se caían. Siempre parecía temer por su hija y por su esposa. Cuando la niña aparecía por alguna ventana o en el porche, era cuando más se intrigaban en observar hacia la propiedad. Una tarde, Agustino y Ramón se dieron cuenta de que hablaba sola en una esquina de la pared, mostrándole un puñado de hojas secas en sus manos. Les extrañó, pero de momento no se le hizo demasiado importante, hasta que la niña empezó a llorar y gimotear diciendo: «No, a mi mami no». El padre salió corriendo al porche al escucharla llorar, y luego regresó con la niña al interior de la casa. Al día siguiente, una ambulancia se detuvo frente a la casa para llevar a la mujer al hospital. Un pedazo de bloque le cayó encima, tumbándola de la silla y fracturándole el coxis. Aquella noche que los propietarios nuevos salieron de la casa por primera vez, la casa se llenó de voces. La hija menor del portugués afirmó que vio los bombillos de la estructura estallar cuando pasaba candado a la puerta del porche de su casa, y aquella madrugada el sollozo de la mujer espectral regresó. «Esta es mi casa. Déjenlos en paz. Esta es mi casa». Los cánticos, los estruendos sin tormenta los mantuvieron atentos pero a raya, y finalmente, con un temblor inexplicable, el horror cayó con el último sollozo de aquella alma espectral. No. Malditas, malditas, serán recordadas siempre como almas malditas. Aquello mantuvo a Ramón inquieto por varias noches. Cuando los López volvieron en aquel vehículo con la señora de la casa, Ramón se detuvo en la entrada observando. Descubrió que a la mujer le fue amputada una pierna por alguna razón. Vigiló la fatiga y las fuerzas del sujeto por seguir manteniendo su hogar, luchando para subir a la mujer a la acera, sin poder conseguirlo aunque la pequeña Marcilla lo intentara ayudar. Ahí, algo inefable empujó a Ramón a cruzar la calle para ayudar al señor López, quien claramente se sorprendió ante la llegada del sujeto. Como si sintiera vergüenza agradeció, pero el señor Ramón se limitaba a sonreír como podía. Se detuvo en el porche, y lo siguió con la mirada mientras se adentraban al pasillo desconchado. «Pase, no se preocupe», invitó el propietario, «déjeme ofrecerle un vaso de jugo o algo. Mi esposa así lo haría si pudiera». «No se preocupe, no es necesario», respondió antes de regresar a su licorería, pero lo detuvieron las diminutas manos de Marcilla sujetando la suya. Ambos se miraron por unos segundos. Ella sonrió con aquella piel tostada como una flor y esos ojos cafés. «Si quiere nos acompaña un rato», apareció el hombre en la sala con un vaso de jugo rosado. «No hemos recibido mucha visita desde que nos mudamos». Ramón recibió el vaso de jugo de guayaba, y se hacía el desentendido mientras el sujeto trataba de mostrarle su gratitud por ayudarle con su esposa. Ramón le escuchaba la tragedia sobre la parálisis de la señora López, aunque sus ojos se perdieron en el tallo de aquel enorme árbol de mango que crecía en el patio trasero al final del pasillo. Cuando de pronto distingue que algo se movía allí, bajo la alfombra de hojas secas y mangos caídos. Su corazón se aceleró y saltó cuando los movimientos se hicieron bruscos. «Venga, quiero mostrarle algo», dijo el señor de la casa de pronto, guiándolo por los pasillos. La pequeña Marcilla le sonrió y los acompañó, pasando la primera habitación donde señaló al interior diciendo: «Ese es mi cuarto». Y luego cruzaron a una enorme sala, con cajas de mudanza y varios objetos sin terminar de dar lugar. «Mi tío también tenía una licorería», dijo el señor de la casa de pronto, guiándolo por los pasillos. La pequeña Marcilla le sonrió y los acompañó, pasando la primera habitación donde señaló al interior diciendo: «Ese es mi cuarto». Y luego cruzaron a una enorme sala, con cajas de mudanza y varios objetos sin terminar de dar lugar. «Mi tío también tenía una licorería»,
comentó el señor López moviendo cosas. Un bar en realidad. Me regaló esto hace como 2 años, pero a mi esposa no le gustaba. ¿Dónde es que está? No se preocupe, señor, respondió Ramón sin querer saber de qué hablaba, solo quería salir de allí. Tranquilo, vecino, respondió López buscando todavía, yo pensaba deshacerme de él de igual modo. Jaló y alzó con fuerza, aquí está. Le mostró la cabeza de un venado disecado en una placa de madera. Ramón se quedó paralizado al momento, y la pequeña Marcilla corrió a ocultarse tras el concierto de sagrado. Es real, según mi tío, tener una de estas simboliza fertilidad y abundancia. La acercó al sujeto mientras le sacudía el polvo, me parece que a usted podría gustarle. Según también sirve de protección, si es que usted cree en esas cosas. Ahí fue cuando Ramón la cargó entre sus manos, era pesada. ¿Me lo está regalando?, preguntó sin comprender. Sí, bueno, si usted lo quiere, respondió el señor. Su hija fue a su lado en aquel momento. Ramón contempló el trofeo por unos minutos, no veía uno igual desde su infancia en el llano, y luego alzó la vista hacia el vecino que tenía enfrente aceptando. En ese instante se escuchó que algo se quebró en la habitación que estaba dentro de aquella sala. ¿Qué fue eso?, saltó Marcilla. Debe ser que tu mamá tiró algo, la sujetó de los hombros, con aquella mirada desconsolada. Ya vengo, discúlpeme unos minutos. Se retiró al sitio en el fondo, donde dejó la puerta recostada. El silencio de la sala permitía escuchar los susurros dulces del hombre intentando averiguar qué había sucedido. Cortado, y recuperando la memoria del lugar en donde estaba, se retiró diciéndole a la niña: dile a tu padre que tuve que irme, pero que muchas gracias por el regalo. Marcilla le siguió los pasos por la casa hasta el porche, y entonces, al cruzar el umbral, él la escuchó decir: si nos vamos, usted cuidaría el espejo. Ramón se detuvo y la observó en silencio, tratando de adivinar. Pidió que le repitiera la pregunta, pero no le encontró sentido, así que solo dijo: sí, yo te cuidaré el espejo. La niña pareció calmarse con eso, así que se fue de la friolenta casa. 2 noches de lluvias y extrañas sombras mantuvieron a la cuadra esperando el próximo evento. Pero nadie podía esperarse. Ramón abrió el portón de su licorería aquel fin de semana, y encontró al cadáver del señor López tendido en medio de la calle y empapado. La casa estaba rodeada de hojas y plantas de todo tipo, como si una ola enorme hubiese desembocado en la casa. Las autoridades llegaron un par de horas después que la multitud de los vecinos. Y Ramón no podía separarse del muro, mirando dentro con aquella inquietud. Su esposa le había preguntado varias veces lo que buscaba, pero él no quiso responder. Agustino fue uno de los interrogados por los oficiales, y al terminar de ayudar, se acercó a Ramón. ¿Qué infierno habrá pasado aquí?, soltó cruzándose de brazos. ¿Saben algo de la señora o de la niña?, preguntó por debajo. El portugués negó con la cabeza. Los agentes duraron medio día allí, y nunca sacaron otro cuerpo, ni grande ni pequeño. Aquella noche Ramón se quedó vigilando en la ventana. La casa respiraba como si quisiera sacudirse algo desde adentro. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar al árbol de mango del patio trasero, arrastrar toda pertenencia hacia la calle y arrancar las puertas nuevas y ventanas, pero nada más pasó. En el día que le siguió, un grupo de sujetos vestidos de aquel liquiliqui negro se detuvo frente a la casa manejando un Mustang negro de vidrios ahumados. Ramón trató de observar sin ser descubierto, pues la actitud precavida que traían era bastante sospechosa. Apenas los descubrió rompiendo una de las barras de la reja oxidada y colándose a la casa, se devolvió al interior de su casa donde marcó a la policía desde el teléfono fijo. Cerró la licorería mientras esperaba a los oficiales, subió a vigilar desde la ventana de la habitación. Pocos minutos después salieron del lugar cargando unas cosas en unas fundas blancas que guardaron en la maleta del carro, y luego, con la misma actitud, se fueron. Ramón bajó inmediatamente, estaba frustrado y acelerado. Al llegar a la calle, justamente su vecino Agustino iba saliendo de casa. ¿Viste eso?, se acercó Ramón alarmado. Han venido unos hombres con liquiliqui a robarse unas vainas de la casa de al lado. ¿De la casa de al lado?, preguntó extrañado. ¿Y qué se llevaron?, preguntó mientras se acercaron a echar un vistazo. Lo metieron en un saco blanco, pero no vi qué llevaban, dijo mientras llegaban a la entrada del porche. Mira cómo rompieron la barra. Se metieron por ahí. El portugués echó un vistazo dentro. ¿Se habrán robado las prendas de oro?, preguntó Ramón. No debió llevárselo la policía.
Cuestionó el portugués, y ahí escucharon la sirena por el altoparlante estacionándose tras ellos. Ambos tuvieron que ir a la estación de policía en la Plaza Rivas, y hasta que no explicaran bien que ellos habían llamado, no les dejaron ir. Sin embargo, uno de los oficiales les siguió hasta la entrada de la plaza y les dijo: «Supongo que ustedes han escuchado lo que se ha encontrado en esa casa, ¿no?». Ambos se miraron entre sí, pero con aquellas ganas de preguntar. «¿Se refiere a los 3 muchachos?», preguntó Ramón inquieto. El oficial Rodríguez les dedicó una mirada analítica. «¿Saben qué sucedió con esos muchachos?», preguntó acomodándose sobre el cinturón del uniforme. Ambos negaron con la cabeza y con los labios apretados. «Miren, yo no creo estupideces». Pero, se quejó como si le fastidiara darle palabras al asunto. «Hay personas haciendo cosas horribles. Con animales, con niños, saquean cementerios, toman propiedades y las maldicen». Miró a los lados, y dio unos pasos como dudando. «Esa casa ha sido marcada, se han metido drogaditos desde el canal hacia la casa y han violado mujeres. Hemos encontrado de todo en ese lugar. Yo que ustedes, sigo con mi vida, evitaría estar cerca, y eso no funciona, me iría». «¿Cómo vamos a vender?», replicó Ramón pensando en la licorería. Agustino permaneció en silencio mirando al oficial. «Ustedes verán cómo lo manejan. Yo solo les digo lo que yo haría», respondió. Entonces una mujer oficial le llamó desde la entrada, se despidió y se alejó de ellos. «Esas marramuncias no me harán vender», gruñó el portugués dándose media vuelta y regresando. Poco después de aquello, Ramón leía un artículo en el periódico sobre el derrumbe en las cercanías de Suata. Era pasada la medianoche, pero no podía dormir. Sus ojos seguían aquellas letritas pequeñas sobre el papel, cuando siente que una no sombra atraviesa la barra de la licorería a media luz. Estaba todo cerrado, y una pequeña lámpara de mesa era la que le brindaba la luz. Su cuerpo estaba inquieto, y el viento sacudía hacia adentro el monte por el marco de abajo del portón. Ramón los vigilaba, escuchaba atentamente el viento y todo lo que pasaba afuera, tratando de adivinar si sería otra noche de actividad. Se acerca empezando a identificar un murmullo apenas audible, y comienza a darse cuenta de que no son voces aterradoras las que escucha. En un momento, le pareció escuchar la voz de una niña, y dio un paso más para escuchar mejor. Sus ojos traicionan y busca bajo el espacio entre el suelo y el portón. Ahí se da cuenta de unos pies que metían sus dedos bajo el portón, llenos de tierra y lodo. Tira todo tratando de salirse de la barra y corre al interior de la casa, nervioso se persigna y trata de rezar. Recuerda que tras él su esposa tiene una biblioteca donde también ha colocado unas figuras de Nuestra Señora de Coromoto y la Virgen de Guadalupe. Les dedica una mirada, una profunda, una que le incomodó mantener, y culminó aquellas oraciones haciéndose la señal de la cruz y buscando un vaso de agua, con la boca realmente seca. Dio algunos pasos para llegar al refrigerador, y escuchó entonces que unas cadenas pegaban del portón en la licorería. Se detuvo mirando a la puerta que daba hacia el lugar, vigilante pero sin quererse asomar. Pobrecita. Pobriecita, escuchó aquel lamento escalofriante. Soltó el vaso de agua de aluminio en el suelo, encharcando todo y haciendo un bullicio indeseable. Nervioso trató de detenerlo inútilmente. Levantó el vaso deseando que aquella cosa no hubiese escuchado. Oyó a Lula llamándolo desde la habitación en el piso de arriba, y después golpearon a la puerta principal varias veces al tiempo que se escuchó de nuevo aquel lamento diciendo: «Ayúdala, ayúdala». Ramón saltó escuchando aquellas palabras tras él como si 1.000.000 de mujeres le suplicaran a la nuca. Trató de correr. Su esposa volvió a llamarlo mientras bajaba las escaleras, y Ramón se detuvo al ver que una silueta pequeña se coló entre las mesas de la licorería. Cayó de platanazo contra el suelo, y Lula salió a socorrerlo desesperada. Se alarmó más cuando vio que sangraba por la boca. «Ernesto, Leonardo», llamó a sus hijos desesperada. Volvió a escucharse aquel lamento afuera, en la calle. Lula se aferró a Ramón como náufrago a un tronco de madera. «Muchachos», volvió a llamar, y pocos segundos después salieron de sus cuartos, aún temerosos de lo que pudieran encontrar. Leonardo tenía sus 25 años y el otro solo 2 años menos. Se escucharon después unas carcajadas de mujeres, unas burlonas, que Lula estaba segura de que venían de aquella casa.